Bien, vamos a dar, buenas tardes, vamos a dar una pincelada acerca de betalactámicos, lo que sería también antivirales, antirretrovirales y diabetes, para esta es la fase final. Más que nada estas son preguntas y luego vamos a hacer una revisión rápida del tema. Si por vez sabes alguna alternativa, igual la puedes enviar por el chat. Pero bueno, voy a ir explicando las preguntas. Bien. En el contexto de la resistencia bacteriana a betalactámicos en Staphylococcus aureus, meticilina resistente, ¿cuál es el mecanismo molecular preciso que confiere resistencia a casi todos los betalactámicos, excepto a las cefalosporinas de quinta generación? Todas estas preguntas están siendo formuladas en base al libro base, que es el Goodman. Lo que nos indica aquí es que para el estafilococo aureus hay un punto de corte entre los de cuarta y los de quinta generación. Entonces, básicamente aquí, tal vez un poquito rebuscado, con un poco de lógica se puede sacar, pero vamos por la alternativa A. Producción de beta-lactamasas de espectro extendido codificadas en plásmidos. En realidad esto lo tienen todos. Entonces, que sea de cuarta o de quinta no hay una afección real. Adquisición de una proteína unión a penicilina adicional de alto peso molecular con afinidad muy baja por los betalactámicos. Esta podría ser hasta ahora, no hemos comparado con las alternativas. Mutaciones puntuales en los canales de porinas que impiden la difusión del antibiótico al espacio periplásmico. Es algo que también podríamos pensar. Pero ahora hay que recordar un poco que estamos hablando de positivos, negativos. Ahora, sobre expresión de bombas de flujo, activa el sistema RND que elimina el fármaco antes de que actúe. Las bombas de flujo también son mecanismos de resistencia bacteriana, pero para este caso no serían. Metilación del sitio ribosómico 23S, no. La respuesta en realidad es una que ya acabamos de revisar hace poquísimo, que es la alternativa B. Adquisición de una proteína unión a penicilina adicional de alto peso molecular con afinidad muy baja. Digamos que por eso es el desarrollo de las generaciones de medicamentos, ¿no? Esta es la respuesta. Está en el libro. Luego la 2 nos dice, respecto a la excreción de penicilinas, ¿qué efecto farmacocinético produce la coadministración de Probenecid y cuál es el mecanismo subyacente? Dentro de muchos de los beta-lactámicos o de las penicilinas siendo puntual, se hablaba bastante de este fármaco, que habían interacciones, siempre se resaltaba. Entonces, aquí, acuérdense de esto, transportador de ácidos orgánicos y reduce el volumen de distribución aparente. Esta es la respuesta. Ahora la dice, ¿aumenta la filtración glomerular? No. ¿Incrementa el metabolismo hepático? Tampoco. ¿Prolonga la vida media únicamente mediante la inhibición? Tampoco. ¿Aumenta el aclaramiento total al facilitar el transporte activo del LCR de la sangre? Peor. Entonces la respuesta es la B. Es algo que teóricamente se ha discutido, se ha mencionado. Luego, ¿cuál de las siguientes cefalosporinas es la única probada para el tratamiento de infecciones causadas por Staphylococcus aureus meticilina resistente? Dentro de todos estos fármacos, yo recuerdo haber mencionado de las cefalosporinas una que servía para este Staphylococcus meticilina resistente. Entonces, aquí es un poco memorístico, pero la respuesta es ceftarolina. El resto no tiene una actividad tan buena contra el Staphylococcus aureus meticilina resistente. Si bien nos podríamos indicar por ceftazidima, extracciones, ciro, podrían ser, ¿no? Pero la realidad es que es la ceftarolina. 4. ¿Cuál es el mecanismo molecular preciso por el cual los antibióticos beta-lactámicos inhiben la síntesis del peptidoglucano bacteriano? Entonces, esta también es una pregunta netamente teórica.
Entonces, beta-lactámicos, inhibición de la síntesis de la pared. La respuesta sencillamente es la alternativa C, la acilación de la transfectidasa mediante la escisión en este anillo beta-lactámico. Pero, acuérdense, si bien la D parecía atractiva, la D ya sería para otro fármaco posiblemente, ¿no? 5. ¿Cuál es la ventaja farmacológica del inhibidor de beta-lactamasa avibactam en comparación con el clavulanato y el tazobactam? Entonces, se habla de que el avibactam, entre comillas, puede ser superior o es superior en determinadas ocasiones. Bibliográficamente, o bueno, también se explicó y lo incluye en una pregunta, era la inhibición de las enzimas de clase C, AMPC, y las carbapenemasas de la Klebsiella productora de carbapenemasas. Esta es la respuesta. Si bien te ponen aquí alternativas, estructura central beta-lactámica, que actúa como sustrato suicida, no. Único inhibidor eficaz, en realidad no. Todos tienen mayor o menor actividad, ¿no? Entonces la expresión genética de las porinas tampoco. Recuerden que esto es más que nada para enzimas o las beta-lactamasas como tal. Aumenta la permeabilidad de la membrana citoplasmática bacteriana, peor. Habiendo revisado o estableciendo fijamente para qué sirven estos fármacos, el avibactam, el ácido clavulánico y el tazobactam, la respuesta sería la E para el avibactam. ¿Cuál es la característica distintiva de la piperacilina en comparación con la ampicilina? Aquí, nuevamente, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Capacidad única para resistir hidrólisis. Espectro extendido incluye actividad contra Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, ausencia de reacciones de hipersensibilidad cruzada con otras penicilinas. Esto aquí no es. De cajón no es, porque es para el Astronam. Una absorción oral superior que permite el tratamiento de bacteriemias graves. Bueno, cuando hablamos de fármacos, lo principal que deberíamos saber es la actividad. Si nos está comparando estos dos, en realidad una absorción oral tal vez no sea lo primero que nos vendrá a la cabeza, sino que la piperacilina es superior por un aspecto farmacológico como tal contra las bacterias o en su dosificación o en su tiempo de vida media, ¿no? Pero absorción oral superior no. Una vida media prolongada de 6 a 8 horas que permite dosis únicas diarias. Aquí un poquito de memoria. Pero en realidad la respuesta como tal es esta de aquí, es la B, espectro extendido. Incluye Pseudomonas aeruginosa y el Enterobacter. Ahora recordemos, en este sentido, cuando hablamos de Pseudomonas, hay que acordarnos de la piperacilina tazobactam o el pipetazo, como dicen. ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas posee una vida media excepcionalmente larga que permite una dosificación una vez al día? Aquí teníamos un enunciado y aquí tenemos otro. Ya lo tenemos como pregunta. Entonces, aquí en realidad hay varios fármacos fuera del grupo de las cefalosporinas que se pueden dar una vez al día, pero centrándonos en las cefalosporinas, hay una que se puede dar una vez al día y es una ampliamente usada. Ahora, esta dosificación una vez al día es teórica en general, porque se puede dar más veces al día, depende de la infección, el tratamiento, lo cual no estamos viendo ahora. Así que teóricamente que tiene una vida larga y permite dosificación una vez al día, solo en este contexto, es la ceftriaxona. Esto también está en el libro. 8. Tratamiento de la meningitis bacteriana. ¿Por qué la ceftriaxona y la cefotaxima son superiores a las cefalosporinas de primera generación? ¿Por qué son superiores en comparación a esta? Esto es algo también que había explicado, ¿no?
¿Cuál atraviesa la barrera hematoencefálica? Ceftriaxona. La generación básicamente la tenemos aquí. Axona nos habla de lo que sería, o lo podemos asociar al sistema nervioso central. También tenemos la cefotaxima, pero principalmente la ceftriaxona es con lo que quiero que se queden. Entonces, desde la E, debido a que las de tercera generación son las únicas que inhiben la síntesis de la cápsula bacteriana, no. En ningún momento estamos hablando de lo que sería cápsula, estamos hablando íntegramente de pared. Debido a que solo las de tercera generación pueden unirse a las PVP de los patógenos virales, entonces aquí nos dice, son las únicas que pueden unirse a estos patógenos virales. Aquí es un doble falso, porque primero no estamos hablando de virus y segundo dice que son las únicas. Cuando vean que básicamente solo son las únicas, es bien complicado. Puede ser una alternativa válida o correcta, pero cuando dice todas o es así bien arbitrario, normalmente es falso. Porque las de primera generación son inactivadas por las peptidasas del huésped en el espacio subaracnoideo. Primera generación inactivadas. Podría ser algo a tomar en cuenta, pero tenemos el dato de que atraviesan la barrera hematoencefálica siquiera. Porque las de primera generación causan una liberación masiva de endotoxinas que empeora el edema cerebral. También un poco complicado llegar a eso. Entonces, ya saben cuál es la respuesta. Estas atraviesan la barrera hematoencefálica, por tanto están presentes en el líquido cefalorraquídeo y nos pueden ayudar contra infecciones por Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. Para los grupos, acuérdense que para adultos, Neisseria meningitidis es causante de meningitis como tal, lo tienen el nombre, ¿no? Adultos hasta 50 años, ese grupo más común. Luego tenemos la 9, nos dice, el imipenem se comercializa siempre en combinación con cilastatina. Cuando hablamos de los carbapenems, existió una asociación entre el imipenem y cilastatina, teóricamente. Entonces, la cilastatina ayudaba a que el imipenem esté, entre comillas, más tiempo, no lo degraden, ¿no? Entonces, por allí va la asociación. Imipenem, cilastatina. Actuar como inhibidor suicida de las carbapenemadas tipo KPC, no. Prevenir la aparición de resistencia bacteriana, tampoco. Acá explicaré el mecanismo. Inhibir la descitrapeptidasa 1 renal que realiza el imipenem, evitando metabolitos nefrotóxicos. Acuérdense de esta de aquí. Esto sí es. Reducir el riesgo de convulsiones, no es. Facilitar la penetración del antibiótico, no. Pero la respuesta sencillamente es la C. Acuérdense, descitrapeptidasa 1 renal, porque les pueden poner un doble enunciado de esto, igualito, y les ponen descitrapeptidasa 2 o hidropeptidasa 1 y no sería la alternativa. Luego, la 10. ¿Cuál es la característica farmacodinámica única de la Clonan dentro de los beta-lactámicos? Entonces, la Clonan estaba en una tabla del Goodman al final de este capítulo. Está como un monobactámico. Entonces, comenzamos de la E. ¿Inhibidor beta-lactamasa más potente? No. ¿Tiene un espectro de actividad que incluye solo bacterias gram positivas anaerobias? No. ¿Es el único capaz de inhibir la síntesis de la pared celular en fase estacionaria? A ver, si hablamos de fases y todo ello, si se las dan de memoria, a buena hora. Un poco complicado memorizarlo o agarrarle la ilusión aquí. Así que esta la dejan en stand-by. Su absorción oral es completa independientemente de la presencia de alimentos. No, aquí estamos hablando de otro tipo de betalactámico. Presenta una falta de reactividad cruzada alérgica con otros betalactámicos, excepto ceftazidima. Entonces, esta de aquí no es. La alternativa es esta de aquí. Ahora, importante aquí.
Si les ponen un enunciado, falta de reactividad cruzada con todos los beta-lactámicos, porque eso les pone en verdadero falso o premisa verdadera razón falsa. Ya, aquí, si te dice todos, no es. Pero si te dice otros y te dice excepto este de aquí, o te pone no tiene reactividad cruzada con beta-lactámicos excepto este de aquí, está bien. Pero si te pone todos, está mal. Así que la respuesta es la A, sencillamente. 11. El tratamiento de la sífilis. En el tratamiento de la sífilis, disculpen, ¿qué caracteriza la reacción de Harrich-Hexheimer? Sí, es que así se pronuncia. Esta también es una pregunta de libro. Estaba asociada a lo que era la sífilis como tal. Entonces, normalmente nosotros debemos ponernos en temporalidad. Nos hablan de tratamiento de la sífilis y la reacción. Entonces, para esta transición en tiempo debe ser aguda. Debemos empezar por esto. Entonces, la complicación tardía, descártala. Neurosífilis que ocurre semanas después, nada que ver. Primero, estamos hablando de una reacción aguda que no es alérgica. No es alergia. No es alérgica. Vamos a poner alergia aquí. Ya. ¿Es un efecto tóxico directo de la proteína liberada de la penicilina G? No. Se presenta una falla terapéutica debido a la resistencia intrínseca del espiroqueta, estamos hablando del Treponema pallidum, a los beta-lactámicos. Tampoco. Es una reacción de hipersensibilidad inmediata, tipo 1 mediada por IgE contra el Treponema pallidum, tampoco es. La definición para esta reacción es una liberación masiva de antígenos de la espiroqueta tras la lisis bacteriana inicial. Entonces, tenemos el Treponema pallidum tranquilo, viene una penicilina, en este caso de tratamiento, hace una reacción aguda en que van a morir una gran parte de estas espiroquetas, no va a causar alergia, pero genera esta reacción de aquí. 12. Aquí una pregunta un poco escondida que encontré. ¿Cuál es la causa principal de la neurotoxicidad? Convulsiones. Entonces, aquí, ustedes que ya deben haber visto convulsiones en fisiopatología, si hablamos, o bueno, también lo hemos visto, ¿no? Durante este ciclo. Convulsiones, estamos hablando en desequilibrio de neurotransmisores, lo cual puede ser provocado, no provocado, múltiples definiciones que pueden haber. Y nos dice que este está asociado a dosis de penicilina G o imipenem, en defecto. Entonces, lo primero que debemos pensar cuando nos hablan de convulsiones es que vamos a tener el GABA. Aquí tenemos el GABA. Y aquí el glutamato, le voy a poner como glut. Entonces, este es inhibitorio, este es excitatorio. Regularmente este desequilibrio desemboca en lo que serían las convulsiones. Entonces, aumentan los niveles de potasio plasmático tras la infusión de sales potásicas. Cuando vamos a hablar de potasio lo tenemos que relacionar a algo cardíaco. Entonces, por tanto lo descartamos. Ahora, si nos hablan de un electrolito, tal vez podamos asociar el sodio. Tal vez. Pero acá primero debemos ver estos. Isquemia cerebral transitoria por vasoconstricción mediada por el antibiótico. Para que una vasoconstricción cause la hipoxemia y demás, bueno, más nos indicaría un SB, una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Algún daño hipóxico, pero llegar a convulsiones transitorias por una isquemia transitoria un poco complicado. Hasta un AIT les podría decir, un accidente cerebrovascular transitorio. Antagonismo de los receptores GABA A en el sistema nervioso central. Suena bien, ¿no?
Desmielinización de las neuronas motoras superiores por depósito de inmunocomplejos. Te habla de neuromotora y aquí te está hablando de convulsiones. Entonces, recordemos que no siempre son el foco primario para las convulsiones, las neuronas motoras o las áreas motoras, ¿no? Entonces, por depósito de complejos inmunes. Entonces, acá nos habla de una enfermedad por complejos inmunes que tiene que desarrollarse tiempo. Para que suceda esto, o bueno, yéndonos a un plano real, antes la persona debería desarrollar algún tipo de alergia, reacción inmune, ¿no? A la penicilina, al imipenem. Entonces, no es. Inhibición de la acetilcolinesterasa en la hendidura sináptica, peor. Aquí que nos importa la acetilcolinesterasa. Y hendidura sináptica, peor. Entonces, nos queda solo la alternativa C, que es la correcta. Hay un antagonismo a los receptores GABA en el sistema nervioso central. Entonces, si hay antagonismo, este GABA no va a fluctuar como debe, no va a haber suficiente cloro, no va a haber inhibición. Y esa es la respuesta. Y la otra dice, ¿por qué el ertapenem no es adecuado para tratamiento empírico de infecciones nosocomiales graves donde se sospecha de pseudomonas aeruginosos? Cuando les pongo un caso clínico, una pregunta de examen o lo que sea que diga nosocomial, es decir, en el hospital, y te ponga Klebsiella pseudomona, tú ya debes saber que esta pseudomona, esta Klebsiella, ya son fuertes de por sí. Y con fuertes me refiero a que resisten bastante los antibióticos. Entonces, vamos a ver aquí. Una reacción alérgica cruzada específica con pseudomonas. Un poquito rebuscado, bastante rebuscado. Si tal vez no has revisado la bibliografía, digas, podría ser, ¿no? Pero no es tanto así. Luego vamos por ley. Debido a que su estructura le impide atravesar porinas de las bacterias gram negativas, en realidad no, porque si hablamos de ertapenem o de carbapenem, puede tener cierta acción en ambas. Debido a que su vida media es demasiado corta, peor. Aquí no estamos hablando de tiempo de vida, estamos hablando de efectividad. ¿Por qué es realizado por lactomasas de espectro extendido? Los, los carbapenems en sí son un poquito más resistentes a las carbapenemasas. Y bueno, sencillamente carece de utilidad contra Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter SSP. Acuérdense, me olvidaba mencionar, si también les ponen Acinetobacter, ya les he dicho que el Acinetobacter es multirogo resistente, entonces cuando hay casos de infección con Acinetobacter, incluso dan una terapia triple, cuádruple. Y eso que también deben cubrir otras posibles infecciones, ¿no? Entonces, acuérdense de esto. No siempre vayan por lo más complicado, traten de usar la lógica para descartar lo que ya conocen y a partir de allí vayan avanzando. Y esto se los digo como consejo porque cuando pasen a séptimo ciclo ya no es 1 hora el tiempo de examen, son 40 minutos. Y bueno, ahora sí vamos a hacer una pequeña revisión teórica. Todo esto ya se desarrolló en los casos. Estos son los sitios de acción donde van a actuar los diversos fármacos. Cuando hablamos de inhibidores de la síntesis de la pared, tenemos la fosfomicina, vancomicina y los betalactámicos. Inhibidores del ADN girasa, fluoroquinolonas. Inhibidores de la síntesis de proteínas, tenemos aminoglucósidos, coronfenicol, macrólidos, tetraciclinas. Inhibidores de la polimerasa, rifampicina, le hablamos un poco para tuberculosis, más que nada. De la membrana celular, anfotericina, ketoconazol, polimixina. Inhibidores de la síntesis de folato, como sulfamidas y trimetoprima. Acuérdense también, ¿por qué hay diferencia entre gran positivo y gran negativo? Pues biología pura. Gran negativo
doble membrana. Membrana externa, espacio periplásmico, y aquí tenemos la membrana plasmática. Y aquí tenemos las capas de peptidoglucano. En cambio, gran positivo porque se tiñe por esta de aquí. Tenemos su membrana plasmática, las capas de peptidoglucano, las beta-lactamasas. Entonces, acuérdense, para que un fármaco llegue a un gran negativo, pues debe tener el tamaño adecuado, ¿no? Y otras especificaciones. Pero bueno, eso es lo principal para recordar en este sentido. Luego las penicilinas. Estamos hablando de lo que serían las de espectro reducido, amplio espectro. Tenemos aminopenicilinas, carboxipenicilinas. Y bueno, puntos a resaltar. Básicamente la amoxicilina no es afectada por las comidas. Pero ojo, que no sea afectada por las comidas en su absorción no significa que no pueda producir como que malestar estomacal. Muchos fármacos lo producen. Ah, ya. Tómelo con comidas, ¿no? Y también por la hora. Bueno, entonces, en, en las penicilinas isosaxolil, acuérdense que tenemos la dicloxacilina y la oxacilina. Debemos diferenciarlas de las tetraciclinas, como digo siempre. Las penicilinas terminan en cilina, las tetraciclinas en ciclina. Por leer rápido siempre C o podemos confundirnos en este sentido. Ahora, penicilina G, benzatínica, sífilis, neurosífilis, sencillamente. De esto no les preguntan tanto. Les diría las aminopenicilinas como la ampicilina y amoxicilina, ambas comienzan con AM. Luego, las ureidopenicilinas, la piperacilina, por ejemplo, actividad anti-qué, antipseudomona. También para la Klebsiella. Y bueno, recordemos que al final de todo es una penicilina, entonces se combina con sulfaltán, tazobactán, entonces piperacilina y el famoso pipetazo. Y los inhibidores de la beta-lactamasa tenemos el ácido clavulánico y el sulbactán. Luego, como repasando, las generaciones importantes, si hicieron su memotecnia, si se acuerdan de memoria, pero bueno, tercera generación, actividad antipseudomonal, la ceftazidima. Cuarta generación, todas tienen actividad contra pseudomona. Tenemos cefpiroma, cefepima, cefiderocol. Recordemos que algunas también pueden tener actividad contra los anaerobios, como la cefoxitina. Y recordemos todo esto. Estos de aquí de segunda generación no tienen efectividad contra enterococos ni pseudomonas. Les preguntan, cefalosporina útil contra Pseudomonas aeruginosa. Ya, aquí tienen estas de aquí o tienen esta de aquí. El resto como que palidece bastante. Y los efectos adversos comunes de todo este grupo son las náuseas, vómitos, pérdida del apetito, dolor abdominal. Y bueno, pueden haber reacciones tipo disulfirán, hipersensibilidad, deficiencia de vitamina K, nefrotoxicidad por aminoglucósidos, colitis pseudomembranosa, pero no hay algo tan resaltante o grande de este lado. Y bueno, las de quinta generación que tenemos aquí, ¿no? Incluye a quienes, al Staphylococcus aureus meticilina resistente y vancomicina resistente, ceftarolina, ceftobiprol. Acuérdense de esto, la ceftarolina, ¿para qué sirve? Y aquí tiene la clasificación del libro. Tenemos primera, segunda, tercera, antipseudomonas, antimeticilinas resistentes, que ya lo hemos hablado, ¿no? Luego los carbapenens, imipenén, ertapenén, doripenén, meropenén. ¿Qué nos dice el ertapenén? Pobre actividad contra estos de aquí. Entonces, si les ponen doripenén, meropenén, imipenén, puede ser.
Si les ponen ertapenem, no. Imipenem con cilastatina. Y aquí tenemos la dipeptidasa que les mencionaba. Ahora, debemos también tener en cuenta que los meticilinas resistentes tal vez no se tenga el... Contra los meticilinos resistentes y las KPC no hay mucho que se pueda hacer. Porque son los gérmenes más resistentes. Entonces hay que escalar un poco. Luego, para la vancomicina, sencillamente aquí. Zona terminal de alanil de alanina dipéptido. Esa es donde actúa. Tenemos vancomicina, telavancina. Como les había mencionado, aquí tenemos telavancina, vancomicina. Y lo que puede causar. Entonces, la vancomicina va a actuar en gram positivos. Ahora, nos dice que básicamente esto puede ser por el tamaño de la molécula. Ahora, como curiosidad, tal vez no viene el tema, pero algo que aprendí este ciclo en neurología es que la vancomicina se da en casos de infecciones del sistema nervioso central. Ahora dirán, por su tamaño, atraviesa la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no la atraviesa, pero eso es en condiciones normales. Cuando hay una inflamación, una infección o algo parecido, sí la atraviesa. Y por eso es que en las guías incluye que se puede dar vancomicina, caso de infecciones del sistema nervioso central. Y bueno, resaltarles el uso clínico: enterococos resistentes a penicilina, Clostridium difficile, que este es el causante de lo que sería la colitis pseudomembranosa. Ahora, recuerden que nosotros tenemos millones de bacterias en realidad, entonces los antibióticos pueden afectar esta microbiota y el Clostridium difficile puede, ¿cómo se diría?, aprovecharse de esto para causar la colitis pseudomembranosa. Ahora, algo me olvidaba de esto. Sí. Una velocidad de perfusión excesiva puede producir erupción cutánea eritematosa en la cara y parte superior del cuerpo. Este es el síndrome del hombre rojo o síndrome del cuello rojo, que regularmente, acordémonos de que la vancomicina hay que tener cuidado en, en un paciente con enfermedad renal. Hay que ajustar dosis, no es que se retire el fármaco. Entonces puede causar ototoxicidad, reacciones de hipersensibilidad, pero antes del síndrome del hombre rojo puede causar ciertas afecciones a la piel más pequeñas, ¿no? Habré visto varios casos de erupciones pequeñas por la velocidad de perfusión igual, porque le pasan muy rápido, referían, ¿no? Pero sí he visto un síndrome del hombre rojo. Esa es la consideración más importante, la vancomicina, supongo. Luego las polimixinas, aquí importante la colistina. Entonces, la colistina, como les había dicho, puede estar descontinuada como tal, se refiere a eso, pero se sigue usando en el Perú. El problema es que tiene una nefrotoxicidad bastante grande. Puede causar insuficiencia respiratoria y apnea, colitis pseudomembranosa, pero digamos que esto es lo más, entre comillas, potente que hay, o fármaco de última línea, ¿no? Luego tenemos la fosfomicina, que básicamente es para E. coli, incluye la BLE. Estamos hablando de itus. Cuando les digan itu a la cabeza, E. coli. Luego, fecalis, seropatógenos gram negativos, no incluye pseudomonas, sí, y tiene acción inmunomoduladora. Y estos son los efectos adversos: flebitis en intravenosa y hipernatremia por la formulación que pueda tener. Y así hemos pasado de lo que serían inhibidores de la pared. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción primario de la metformina a nivel celular para reducir la glucosa hepática? Esta sí la deben saber, chicos.
Esta sí me gustaría que la respondan para empezar diabetes, aunque sea por el chat. Tenemos aumento de la secreción de insulina por cierre de canales de potasio ATP, inhibición directa de transportadores SGLT2, estimulación de la captación de glucosa mediante la activación de la PKC en el tejido adiposo, antagonismo competitivo de los receptores de glucagón en la membrana plasmática, activación de la sinasa de la proteína dependiente de AMP, que es la AMPK. ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta? A ver, yo les digo. La respuesta básicamente es la última que les dije, la AMPK. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de metformina tenía múltiples mecanismos de acción o propuestos, ¿no? Pero si hablamos de primario, para disminuir, reducir o disminuir la producción de glucosa hepática, es la alternativa E. Bien, un paciente presenta insuficiencia renal con un índice de filtración glomerular de 25. 25 está menor a 30. ¿Cuál es la recomendación para el uso de metformina? Enfermedad renal crónica, la metformina no es primera línea. Entonces, ¿mantener dosis completa? No. ¿Reducir dosis a la mitad? No. ¿Aumentar la dosis para compensar la menor eficacia periférica? No. ¿Sustituir? No. También tienen excreción renal. La respuesta es la C, contraindicar, retirar. 16. ¿Qué característica diferencia a la repaglinida de las sulfonilureas tradicionales en el tratamiento de la diabetes tipo 2? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eliminación renal, inicio rápido, una vida media corta, no requiere las células beta funcionales para ejercer su efecto, se une a los receptores nucleares PPAR gamma para mejorar la sensibilidad a la insulina, actúa abriendo los canales de potasio ATP en lugar de cerrarlos. Entonces, la respuesta aquí, meramente teórica, es que tiene un inicio de acción rápido, una vida corta y el uso puede ser prepandrial. Esta de aquí es de otro. Esta de aquí. Si estamos hablando de secretagogos, dependen de las células beta. Abriendo, no, peor. Necesitamos mantenerlos cerrados, ¿no? Para que la despolarización sea más rápida o más efectiva. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un agonista del receptor GLP-1 que se administra una vez por semana? Aquí esto no va. Liberación inmediata no va. Tenemos liraglutida, sitagliptina, dulaglutida, lixisenatida. Entonces, la respuesta aquí también meramente teórica. ¿Cuál podemos dar una vez por semana? Es la dulaglutida. 18. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los inhibidores SGLT2 como la empaglifosina, las que terminan en glifosina, reducen la hemoglobina glicosilada A1C? Aquí directamente el mecanismo de acción. Inhibiendo el SGLT2, lo que hace que básicamente haya glucosuria, que el paciente miccione o en su orina encontremos glucosa. Este es útil para cardiópatas y diabéticos. Entonces, alfa-glucosidasa, no. Metabolismo de glucosa a través de la vía sorbitol, no. Bloquea la absorción de glucosa en el túbulo proximal, aumentando la glucosuria, sí. Luego, estimula la síntesis de glucógeno, peor. Reducción de secreción de glucagón, peor. La respuesta sencillamente es la A. Es parte de su mecanismo de acción. Pero tengan cuidado cuando lean la alternativa, les pueden cambiar el túbulo o algún conector o algo parecido. Las tiazolinedionas, las glitazonas, se han asociado a un aumento del riesgo de fracturas óseas, especialmente en mujeres. Cuando hablamos de riesgo de fracturas, osteoporosis, mujeres,
que pierden el efecto protector de los estrógenos. Entonces, aquí vamos a bueno, no va tanto por la fisiopatología de la osteoporosis, solo que nos da pistas. Luego, fracturas óseas en mujeres, SUR1, PDK1, hormona tiroidea tipo B. Si estamos hablando de óseo, tal vez sea la paratiroides, pero tiroidea no tanto. Transportador de cationes orgánicos tipo 1, o receptor activado por el proliferador de peroxisoma gamma. La respuesta, tiazolinedionas, sencillamente, es el PEPAR gamma. Por grupo farmacológico podían sacar esta pregunta. Para el tratamiento de diabetes tipo 2, ¿cuál es una ventaja metabólica de la inhibida sobre otros inhibidores de la DPP4? Entonces, ¿qué ventaja tiene la linagliptida en comparación con sus hermanos, por así decirlo? ¿Único capaz de inhibir la enzima SGLT1 intestinal? No. No es una proteínas plasmáticas permitiendo su uso en cirrosis severa. Posee un efecto inotrópico positivo directo en el miocardio. Su eliminación es predominante hepatobiliar, requiriendo poco ajuste en la insuficiencia renal. Causa una pérdida de peso superior a los agonistas de GLP-1. Aquí la es un distractor que puede ser válido en algunos casos. Sin embargo, la comparación es intrínseca al grupo farmacológico, ¿no? Entonces, como ya se habrán dado cuenta, la B para nada es. Nos quedaría la C, disculpen. Nos quedaría la B, la D y la E. Entonces, la respuesta sencillamente, como algunas veces nos late que es la más larga. Eliminación predominante hepatobiliar requiriendo poco ajuste en insuficiencia renal. 21. ¿Cuál es la reacción adversa gastrointestinal más común de los inhibidores de alfa-glucosidasa como la carbosa y cuál es la causa fisiopatológica? Recuerdan que la alfa-glucosidasa, propiamente la carbosa, va a evitar ese corte de los azúcares, ¿no? Porque al final nosotros absorbemos los azúcares pequeños. Esto puede causar fermentación, flatulencias como tal, ¿no? Entonces, estreñimiento, no. Reflujo, peor. Pancreatitis, no. Esteatorrea, no. Es flatulencias y diarrea por fermentación bacteriana de carbohidratos no absorbidos en el colon, sencillamente. 22. Un paciente diabético de tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida requiere intensificar su tratamiento. ¿Qué fármaco ha demostrado reducir la mortalidad cardiovascular? Entonces, diabético, enfermedad cardiovascular. ¿Qué le damos? Le damos rosiglitazona, anateglinida, glimepirida, saxagliptina o empaglifosina. La respuesta al ojo, empaglifosina. Cuando termina en glifosina, esa es. Diabético, enfermedad cardíaca, las glifosinas. ¿Cómo afecta el consumo de etanol a la terapia con sulfonilurias en pacientes diabéticos? Entonces, ¿qué pasa en un paciente diabético y que consume alcohol? Básicamente, degradación acelerada de insulina, no. Desplaza la insulina, no. Inactiva, no. Aumenta la síntesis de glucógeno, no. ¿Qué buscan las sulfonilurias? Como la mayoría de fármacos, en realidad, bajar la glucosa, ¿no? Entonces, la respuesta es potenciar el efecto hipoglucemiante y puede provocar reacciones tipo disulfirán. Entonces, el alcohol y la diabetes no se llevan bien para la salud de la persona. 24. En el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿cuál es el efecto secundario
de las glitazonas que requiere monitoreo cuidadoso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Un efecto adverso que se mencionaba de este grupo farmacológico era que podía producir el edema o retención de líquidos. Entonces, algo manejable en una persona sana, pero si estamos hablando de un paciente con insuficiencia cardíaca, que recordemos la diabetes, la enfermedad cardíaca, lo voy a poner con enfermedad cardíaca, y aparte de ello, la hipertensión, bueno, también puede estar relacionada a estos dos. Mayormente a veces están juntas, la diabetes progresa, hace daño renal, enfermedad renal crónica, entonces, todo esto, acuérdense, las glitazonas en diabético tipo 2 y tiene insuficiencia cardíaca, hay que tener cuidado, porque puede causar la retención de líquidos y un edema periférico, y puedes compensar al paciente con una insuficiencia cardíaca. ¿Qué efecto tiene la inhibición de la enzima DPP4 en el peso corporal en comparación con los agonistas de GLP-1? Un poco memorística, es parte de una tabla de libro también, entonces. Pérdida de peso por su efecto diurético. No me suena. Agonistas GLP-1 causan obesidad por hiperfagia compensadora. No. Los inhibidores de DPP4 son neutrales respecto al peso, mientras que los agonistas GLP-1 suelen inducir pérdida de peso. Lo podríamos revisar. Ambos causan ganancia de peso significativa por anabolismo. La pérdida de peso solo ocurre si se combinan con tiazolinedionas y, como ya les dije algunas veces, sencillamente la respuesta viene a ser la más larga. Y luego vamos a ver un gráfico de esto en la tabla para relacionarla un poco. Ahora, otra pregunta cajón y que no se deben olvidar. Uso crónico de metformina causa deficiencia de una vitamina en específico. ¿Cuál es y qué se recomienda? Aquí. Vitamina K, B12, A, D, C, vitamina B12. Monitorear niveles séricos periódicamente. Esa es la respuesta. Ahora, la cascada de la B12, el factor intrínseco y todo ello, es algo que ya conocen, ¿no? Tal vez a grosso modo, pero relaciónenlo por allí. Bueno, el recordatorio, básicamente criterios para el diagnóstico de diabetes. Aquí tenemos las pruebas, ya les había explicado. Luego la diabetes tipo 1, tipo 2 y todos los otros tipos de diabetes que pueden haber. Recuerden que la tipo 1 es inmunomediada o idiopática. O sea, no puede tener causa o algún trastorno inmune, ¿no? Normalmente esto es la diabetes de los jóvenes. Y esta es ya de los adultos. Entonces, una persona de 18 o 20 años no puede tener diabetes tipo 2. Puede, pero digamos que así se asociaba antes, diabetes juvenil, entre otros. Pero, acuérdense, depende de muchos factores, ¿no? Luego, fármacos que pueden causar hiperglucemia o hipoglucemia. Glucocorticoides, antipsicóticos, inhibidores de la proteasa, beta-adrenérgicos. Luego también ácidos, quilatofilina, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, salicilatos, etanol, acuérdense, etanol, bromocriptina. Y aquí tenemos un poco la reducción de la hemoglobina, que puede haber, de la hemoglobina glicosilada, y los fármacos en general, y las ventajas que pueden tener: peso neutro, hipoglucemia, glucemia postprandial, el inicio de acción rápida, la ligera pérdida de peso, menor necesidad de insulina. Este es a grosso modo y las desventajas que pueden tener y las contraindicaciones. Por ejemplo, aquí nos pone que las biguanidas
en una tasa menor a 50, en cuanto a la función renal, básicamente no se dan las fibonidas. Bueno, luego algo más, tener cuidado con la enfermedad renal o la hepática, todo esto de aquí. Y aquí un resumen, básicamente la metformina, tiene casi todo en verdad. Pero bueno, aquí la farmacocinética, la farmacodinámica, las RANS que puede causar, vitamina B12 disminuye por básicamente esto de aquí. La acidosis láctica que puede causar, contraindicaciones, no sé, neumopatía grave, insuficiencia descompensada, hepatopatía grave o abuso crónico de alcohol. Entonces, no se les pueden poner un caso clínico. Paciente alcohólico crónico, refiere a que toma no le indicaría y te ponen ahí para su tratamiento de la diabetes. Si tú pones metformina, por ejemplo, ¿no? Y como les decía, si hay más de 30 etapas de filtración glomerular, se puede seguir usando. Pero como les dije, no es primera línea. ¿Alguna consulta, duda que tengan, chicos? Pueden abrir su micro o escribirlo por el chat, no hay problema. Luego las interacciones, acidosis láctica por el alcohol, por el etanol, otros fármacos compiten con el transporte tubular, los inhibidores de los AT, los inhibidores de MATE, entre otros. Para los secretagogos tenemos las sulfonilurias, que ya las hemos hablado antes, ¿no? Cómo es que van a actuar, no hay unión directa sur en las no sulfonilurias, las sulfonilurias sí. Luego, cuáles aumentan el riesgo cardiovascular, cuál tiene un mejor perfil de seguridad. Y las LANs que pueden causar, ¿no? Contraindicaciones, hipersensibilidad, cetoacidosis y una tasificación glomerular menor a 30, ¿no? Ahora, la mayoría de estos fármacos son para diabético tipo 2. Tengan cuidado que les ponen por ahí una diabetes tipo 1 y no van, ¿no? Las tiazolidinadionas, como vemos aquí, la pioglitazona, por ejemplo, y recordemos pepargamma, proliferador del peroxisoma. Puede producir los edemas, fracturas, vejiga, cáncer de vejiga se habla crónicamente. Una asociación que hay por ahí. Las insulinas también. Entonces, acuérdense de esta clasificación de Temir, Garglina, de Glodec, el NPH, las combinaciones, las de acción corta. Pero bueno, bastante homogéneas. La de Glodec y la NPH, que les pueden preguntar un poquito más. Hasta la Garglina. Y pasamos al último bloque de preguntas. ¿Cuál es el mecanismo de acción molecular de la proteína sinasa inducida por el interferón alfa? Este es un poco de hepatitis. Entonces, sencillamente, la respuesta es la E. Fosforilina inactiva el factor eucariota EIF2. Estas se las pongo como curiosidad. En paciente con coinfección con VIH y virus de la hepatitis B, ¿cuál es el riesgo principal de utilizar monoterapia con entecavir? Entonces, estamos hablando de que, bueno, no es un buen escenario, ¿no? Es un paciente con VIH y virus de la hepatitis B. Y si le queremos dar una monoterapia, básicamente, ¿cuál es el problema? Bloqueo competitivo, no, es monoterapia. Aumento de carga viral, lo podemos evaluar. Mutación, se puede evaluar. Desarrollo de resistencia cruzada con tenofovir difosfato, no. Estamos hablando de monoterapia. Inducción de toxicidad, no, porque no estamos hablando de dosis ni de un agravante como tal. Entonces, el riesgo, si bien nosotros pensaríamos primero en un aumento de la carga viral del virus, pero acá nos habla de carga viral de básicamente virus de la hepatitis C. No es.
descartando un poco esa aparición de la mutación M184V en el VIH. Una mutación mencionada en el libro, pero con que se acuerden de una mutación del VIH es suficiente. Esto también lo hemos visto, comparando el fumarato tenofovir disoproxilo, tenofovir difosfato. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? En su forma final. Con el tenofovir a la fenamida, que sería el TAF. ¿Cuál es la ventaja farmacológica clave de este último? En el libro hay, bueno, una imagen que nos habla de esto. Entonces, si este ya funciona, o funciona bien, porque existe otro, ¿no? Entonces, vamos a las alternativas. Mejor biodisponibilidad, no. No requiere fosforilación, pero actividad selectiva contra el genotipo C. Se podría pensar, ¿no? Vida media plasmática más corta que el TDF. ¿Para qué quieres un fármaco con vida corta cuando en realidad lo que buscas son menos veces de la toma a la administración del fármaco? Entonces, esta es la respuesta. Menor concentración plasmática y tenofovir libre, reduciendo la nefrotoxicidad. Esta es la respuesta entre estas formulaciones del fármaco. Para la 30, en el contexto de los inhibidores de la transcriptasa nucleótido para VIH, ¿cuál es la base bioquímica de la toxicidad mitocondrial observada en fármacos como la estabudina? Aquí nos hablábamos de esta de aquí, la DNA polimerasa. Inhibición de la transcriptasa, no. Acumulación de lípidos, no. Bloqueo de la cadena, no. También hemos visto una pregunta similar. Inducción de apoptosis, no. La respuesta es esta de aquí. Entonces, ese es el problema. Tiene, digamos, cierto atropismo por esta DNA polimerasa de la célula web, lo cual no es bueno. ¿Cuál es la razón farmacológica por la cual el ritonavir se utiliza a dosis bajas en combinación con otros inhibidores de la proteasa? Se utiliza a dosis baja. ¿Por qué lo utilizaríamos a dosis baja? Para reducir la diarrea, descartadísimo. Porque actúa como inductor de la glucoproteína P, tampoco. Para prevenir el desarrollo, no tiene nada que ver el tenofovir aquí. No estamos hablando de múltiples fármacos, ¿no? Para aumentar la solubilidad de otros, no. La respuesta es esta de aquí. Debido a su potente inhibición de la enzima CYP3A4. Básicamente. Esa es la respuesta por la que se da dosis bajas. No vamos a aumentar la solubilidad de los otros, sino que como inhibe este CYP, hay que tener cuidado. Si damos mucha dosis, podemos tener mucha sobrecarga del fármaco. Lo cual dirías, es bueno, le doy menos fármaco, sí, pero no es algo que puedas cuantificar o medir con mucha exactitud. 32. El fármaco abacavir está asociado con una reacción de hipersensibilidad grave. ¿Qué prueba diagnóstica es obligatoria antes de iniciar este tratamiento? Aquí, cuando les digan una hipersensibilidad así grave, fulminante, fatal, olvídate los linfocitos, olvídate la función renal, te dice hipersensibilidad. Carga viral peor, la silipasa no. Si ves una alternativa con haplotipo, con HLA-B5703, por ejemplo, esta es la respuesta. Sencillamente. Pregunta libre igual, pero igual se los pongo. Abacavir, HLA-5701, hipersensibilidad grave. ¿Qué característica distingue a los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa de los inhibidores nucleócidos? La respuesta corta está en el nombre, pero si nos estamos circunscribiendo a una diferencia puntual en mecanismos de acción, sencillamente la unión al sitio alostérico. Ambos son terminadores, ambos actúan
en menor o mayor manera de la síntesis proteica. Fosforilación no, VIH2 no, aquí estamos hablando de VIH y nada más, no del subtipo. Y esta es la respuesta. Citralostérico distante del sitio activo de la enzima. ¿Cuál es el mecanismo de acción del Tlaltegravir en el ciclo de vida del VIH? Entonces, los gravires, recuérdense. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloqueo de la entrada del virus al unirse al receptor CCR5. Puede ser, no puede ser, ¿qué me dicen? Inhibe la transcripción de RNA genómico viral. Causa la terminación de la cadena de DNA durante la síntesis. Inhibe la transferencia de la cadena de DNA viral al genoma del huésped. Evita la maduración. Entonces, aquí estamos hablando de lo que sería el tlaltegravir. Entonces la respuesta es la transferencia de la cadena de DNA viral al genoma del huésped. Porque gravir integras. Acuérdense. Se ha reportado que el dolutegravir causa pequeños aumentos de los niveles de creatinina sérica. ¿A qué se debe esto? Vamos a buscar causas de por qué aumenta la creatinina sérica. Inducción de necrosis tubular aguda por acumulación del fármaco. Puede ser, pero un poco simple, ¿no? Disminución del flujo sanguíneo renal por vasoconstricción, no. Inhibidor de transportador de cationes orgánicos renales o CT2, competencia con tenofovir, no. Aumento del catabolismo, no. Entonces, la respuesta entre estas dos que quedan es sencillamente la C, el OCT2. Este aquí un poquito simple. Y bueno, no es algo reportado como tal o tan grave, ¿no? En la farmacoterapia del VIH, ¿cuál es el objetivo de utilizar combinaciones de al menos 3 fármacos? Aquí creo que lo mencioné brevemente, pero se dan varios fármacos, incluso se repiten algunos del mismo mecanismo de acción. ¿Reducir la toxicidad? No. Es contradictorio, ¿no? ¿Para qué vas a dar más si pueden ser más tóxicos? Eliminar completamente el reservorio de virus latentes. Lastimosamente para este virus no hay cura. Entonces, esa alternativa no es. Prevenir la aparición de resistencia permanente a los medicamentos. Teóricamente hablando, los virus, al igual que las bacterias, pueden desarrollar algún tipo de resistencia, ¿no? Ahora esto depende de muchos factores, pero recuerden que para las bacterias son los plásmidos con la información de la resistencia, ¿no? Asegurar que el fármaco penetre el sistema nervioso central, no. Aumentar la vida plasmática y los fármacos de vida corta, no. No es que uno potencie al otro directamente. Entonces, la respuesta es esto. 37. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la enfuvirtida en el tratamiento del VIH? Entonces, para la enfuvirtida vamos a descartar este de aquí, el bloqueo de transporte nuclear y la degradación de la nucleocápside viral. Entonces nos quedaría la GP120 o la GP41. Ambas están relacionadas en cierta manera. Entonces VIH tipo 1, acuérdense, VIH tipo 1, 1 y 1, ese está aquí. Fusión de membranas con la proteína GP41. El fármaco Efavirenz se recomienda tomar antes de acostarse y con el estómago vacío. ¿Cuál es la base farmacológica de esta instrucción? Entonces, una persona que va a tomar este Efavirenz se debe acostar con el estómago vacío, es decir, se debe ir a dormir después de un tiempo de ya haber comido y de tomar el fármaco antes de esto. ¿Por qué le daríamos esto? El fármaco causa insomnio grave si se toma por la mañana, es decir, que para que te dé el insomnio lo tomas en la mañana, se afecta en la noche, no suena muy creíble, ¿no? Minimizar la interacción, no, porque igual todos estos fármacos van a estar dando vueltas allí.
para sincronizar su pico plasmático con la replicación nocturna. Si hablamos del VIH, un virus, entre comillas, está haciendo lo suyo todo el día. Tal vez, según la inmunidad, pueda fluctuar, ¿no? Pero sincronizar su pico plasmático, no. Degradación del fármaco por el ácido gástrico o porque las grasas aumentan su absorción, incrementando los efectos adversos del sistema nervioso central. Por allí se mencionaba una interacción con las grasas. Entonces, para evitar la degradación del fármaco por el ácido gástrico, esto sería más un distractor porque es algo muy, muy escueto, por así decirlo. Porque el ácido siempre existe ahora. Cuando comes, teóricamente, la comida promueve la secreción de ácido. Entonces, y igual, si no lo tomas con comidas, básicamente también va a haber ácido gástrico menos, ¿no? La respuesta es la A. Una vez más, la alternativa más larga. 39. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el Maraviroc impide la infección por VIH? Degradación de CD4, no. Altera la formación de la envoltura lipídica, peor. Evita la integración, peor. Maraviroc. Maraviroc. Inhibe la transcriptasa inversa, no. Maraviroc, CCR5, bloqueando la unión de la proteína G120 viral. Esa es la respuesta. Y la última pregunta. En el tratamiento del VIH, ¿cuál de los siguientes fármacos es un inhibidor de la proteasa que contiene un resto de sulfonamida, lo cual requiere precaución en pacientes alérgicos a las sulfas? Entonces, aquí, pregunta netamente teórica, rebuscada, tal vez un poquito. Darunavir. Darunavir, sulfas, acuérdense de esto. Y aquí tienen este diagrama que ya lo habíamos visto, parte del libro, los inhibidores de la proteasa, de la integrasa, los inhibidores del nucleósido, los de ensamblaje y el Maraviroc en receptor de quimiosina, ¿no? Aquí tenemos el resumen de los antivirales, no enfocado en herpes, influenza, hepatitis y otros. Acuérdense para la influenza en inmunosuprimidos, rimantadina, amantadina, zanamivir o celtamivir. Y recuerden que esta amantadina se puede usar en Huntington, en Corea de Huntington y Parkinson, ¿no? Luego tenemos los virus del herpes, ¿no? Entonces tenemos múltiples fármacos que se pueden usar. Aquí les resalté los colores, ¿no? Y bueno, algunos que se comparten, ¿no? Entecavir, la mibudina, el tenofovir, que también se usan para el VIH. Y aquí tienen los grupos, como ya les había dicho, Navir son de la proteasa y Gravir son de la integrasa. Y el resto ya lo descartan un poco, ¿no? Y aquí tienen el resumen de todos los fármacos antirretrovirales. Está detallado, ¿no? Y como les digo siempre, es ir de menos a más. Entonces traten de conocer el mecanismo de acción, el grupo y a partir de ello ir ampliando más, ¿no? Porque si se quiere memorizar todo de golpe no funciona tan bien. Les digo por experiencia. Y bueno, acuérdense, integrasa, Gravir. Inhibidores de la entrada, Maraviroc, Enfuvirtida, Fostensavir. Luego no nucleócido, los nucleócidos. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda que tengan en base a las preguntas o a la revisión rápida de los temas, chicos? Porque igual me parece que este repaso lo voy a subir ahora mismo a YouTube y va a estar público. ¿Alguna duda que tengan? Bien. Si no hay ninguna duda, ahora les voy a compartir el documento.